No, es que tarda un poco ahora. Bueno, pues lo dicho, tras las normas de cortesía que estos nuevos medios proporcionan, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a todos a la tertulia de Psicoanálisis Cine Online. En primer lugar, solía intervenir Pepe Banaclocha, pero Pepe Banaclocha ha prometido tras todo esto actualizarse sí o sí, que es nuestro crítico de cine y nos introducía en la ficha técnica. Ha prometido sí o sí actualizarse tras esto y nos ha hecho llegar vía correo ordinario un artículo. Hola Paco. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Fíjate que ya ha empezado. Muy bien, perfecto. No me veo, pero me oigo. Nos ha, nos ha empezado, nos ha mandado por correo ordinario un artículo que él empezó a escribir antes o sea, nada más apareció el Sí, COVID-19, que os voy a hacer un pequeño resumen. Por favor, silenciar los micrófonos. Paco, te tienes que silenciar el micrófono y la persona que acaba de entrar también. Hola, soy Manolo Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te puedes silenciar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, el artículo que Pepe ha enviado se llama Las epidemias como objeto del relato cinematográfico, con el subtítulo La dificultad de compaginar ficción fílmica y rigor científico. En este artículo, él nombra que es difícil encontrar películas de ficción con referencia a pandemias, sobre todo aquellas que tienen un rigor científico. Las más habituales caen en los tópicos de morbo, truculencia, explotar el miedo del espectador sobre la no curación o la conmoción social, y suelen caer también en temas de zombies, extraterrestres, vampiros, mutantes, caníbales o cosas de este tipo. Entonces, se le ha hecho una selección. Dice, propongo una serie de títulos que desde una reconocible dignidad u originalidad abordan la cuestión de la difusión masiva de enfermedades infecciosas, ya sea como objetivo principal o como una subtrama, que con sus diversas implicaciones proporciona a los relatos fílmicos una mayor riqueza conceptual y una más amplia complejidad discursiva. Os voy a leer los títulos sin ir más allá que él ha propuesto, de los que hemos cogido 3, y ahora os diré cuáles son. La primera, evidentemente, es Contagio. Él los ha puesto por orden cronológico. Pánico en las calles es la primera, de Elia Kazan, de 1950. El séptimo sello, de Ingmar Bergman, de 1957. La máscara de la muerte roja, de Roger Corman, de 1964. Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, del 71. El virus de Hamburgo, de Peter Fleischmann, del 80. Un virus no conoce moral, Rosa von Braunheim, del 86. La peste, Luis Puenzo, 1992. Estallido, Wolfgang Petersen, 1994. Plaga en la ciudad, SARS en Toronto, de David Hu, del 2005. La guerra de los mundos, de Spielberg, del 2005. Contagio, de Steven Soderbergh, 2011, que es la que nos ocupa hoy. La peste, de Alberto Rodríguez, 2017, es la última. Dicho esto, me ha comentado que lo va a publicar, porque lo está ampliando, sigue la investigación,
de las películas relacionadas con esta temática. Cuando lo tenga publicado en el blog que él tiene, nos lo hará llegar. Dicho esto, recordaros que seguramente va a ser esto un ciclo. La primera que hemos elegido es Contagio. La segunda... La segunda que vamos a proponer es Estallido. Y la tercera que abordaremos para cerrar el ciclo será La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos hemos pensado abordarla también desde, no solo de la película, sino también desde la novela, que creo que Ana Beltrán, Ana, ¿estás por ahí? Si te puedes quitar el micro. Yo no la veo. Ana. Yo tampoco. Yo tampoco la veo. La voy a llamar. Bueno, sí hablan. Seguramente esta tercera parte del ciclo la vayamos a proponer desde la novela, que es muy cortita, que es creo que recordar de 1895, es el finales del romanticismo y antes, o sea, cuando se está empezando a introducir la era científica, entonces la propondremos desde la película. Desde la película y desde la novela. Las personas que, aparte, después de introducir a Pepe, y si puede intervenir, cuando pueda entrar Ana, que intervenga, las personas que solemos intervenir, si podéis ir saludando cuando os nombre, son Teresa Ferrer, Mari Paz Escrig, Paco Hernández, Ilaya Gil, todos de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y os damos la bienvenida. En primer lugar le doy paso la palabra a Teresa Ferrer, que quería comentar. Tendrá que quitar el micrófono y empezar. Sí, ya tengo el micrófono quitado. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para los que sois nuevos, porque la verdad no tengo la visión de todos vosotros, y me falta lo físico, ¿no? Como estábamos en el Café Viena, que es donde se desarrollaba esta tertulia presencial. También tengo que deciros que siempre se grababa en YouTube, lo sabéis, y había también gente online, pero era mínima. ¿Qué gente que estaba fuera? Hoy tenemos gente también de fuera. A mí me resulta difícil saber cuántos no son de Valencia. Sí que conozco a Javier, que es de La Coruña, pero imagino que habrán más. Perdón, por favor, los que están entrando, que se silencien. Rosa, por favor. Sí. No sé dónde. A todos la bienvenida. Bien, yo creo que la humanidad está en shock. En shock no es lo mismo que en trauma. Sé que se utiliza mucho la frase, ¿cómo se dice? Shock postraumático, pero habría una diferencia, ¿no? El shock, algo imprevisto, surge y de momento se instala, y trauma es otra cosa. Siempre empezamos las tertulias de psicoanálisis cine diciendo que el psicoanálisis no interpreta el cine, sino que el cine, como todo arte, cualquier arte, y nos interpreta a todos, incluido a los psicoanalistas y al psicoanálisis. Y nosotros usamos, el psicoanálisis siempre ha ido muy de la mano del arte, el psicoanálisis siempre ha ido muy de la mano del cine, y utilizamos el cine para poner ejemplos de cosas, conceptos que nosotros empleamos. Pero eso sabéis que los que me conocéis, esta tertulia tiene lo menos 18 años, sabéis que siempre soy muy rigurosa y muy pesada en mantener muy ortodoxa en ese aspecto, de no pasarse a intervenir psicoanalíticamente el cine, sino al revés, que sea el cine el que nos muestre ejemplos de cosas, de conceptos que nosotros utilizamos, pero dadas las circunstancias que ocurren en estos momentos, que están ocurriendo en estos momentos,
El otro día, voy a poneros un ejemplo, una persona me decía, estoy deprimido. Digo, vamos a ver, la depresión vamos a tener que bajar el umbral. Así todo. Creo que en los momentos que vivimos, la tolerancia del goce del otro, la tolerancia de las formas de disfrute del otro, de las formas de sufrimiento del otro, son más necesarias que nunca. Por lo tanto, hoy no voy a estar tan pesada con esa máxima mía. Para mí estamos viviendo en estos instantes un fenómeno de civilización. Un fenómeno de civilización es la guerra, es la paz y es una pandemia. Siempre hay guerra, siempre hay. No se puede concebir la vida. Ahí tenéis muchísimos textos de Freud, todos los textos sociales sobre todo. Os aconsejo a los que queráis daros un vistazo sobre la obra freudiana El porqué de la guerra, que es una correspondencia que hizo la primera intento de unidad de naciones de formarse, y se les ocurrió que cada intelectual eligiera otro intelectual para discutir y cartearse sobre un tema candente. En este caso eligieron a Einstein, y Einstein eligió como interlocutor a Freud, y hablan sobre la guerra. Es un texto muy bonito en el que Einstein le plantea si hay alguna solución para que el humano deje de hacer guerras, y Freud, pues claro, le dice que no la hay. Muy bien dicho, es muy bonito el texto y os lo recomiendo. Tenéis también El malestar en la cultura, en el que Freud nos dirá que la humanidad y la cultura se basa, la cultura, el pesimista dice que poca gente puede acceder a la cultura, pero que, bueno, toda la humanidad, en lo poquito que pueda acceder, unos acceden más, otros acceden menos, y lo que nos caracteriza por ser hombres es por renunciar a tres gustos que le encanta, que son muy amados por el hombre, como son el asesinato, el canibalismo y el incesto. Como supondréis, ninguno de los tres se han erradicado al 100%. Bien, dicho esto, es de los textos donde se trata la guerra, las pulsiones destructivas y toda la cara oscura, ¿no?, que es la que más se dedica al psicoanálisis. Os tengo que decir que también vivimos en una época que intenta unificar, pero que es de testimonios, o sea, se combinan las dos cosas, la gente cuenta lo que le pasa. Yo aquí voy a contar, he dicho que iba a ser más permisiva que siempre. Yo he vivido bastantes epidemias, he vivido bastantes pandemias, en mi vida, en mi corta vida. Cuando era jovencita, no sé si alguno se acordará de la tuberculosis. Hacían unas pruebas en los colegios, la primoinfección, no sé cómo se llamaba entonces, yo era muy pequeña. Me la hicieron, me salió positiva, y lo único que recuerdo de aquella época, como te quedan cosas como te quedan, fue que engordé mucho y me encontraba muy fea. No tanto el estigma que eso me pudo causar, pero eso me pasó. Luego estudié medicina, la medicina fue mi pasión, mis profesiones que he ejercido siempre han sido vocacionales y he tenido suerte de poderlas realizar. Estuve muchísimos años trabajando en un hospital, luego ya me dediqué al psicoanálisis completamente puro, sin tener otro trabajo, y ahí estuve, y además en la UCI, cuando estaba la epidemia de la hepatitis. La epidemia de la hepatitis, además habían también unos cuidados infecciosos, se llamaban entonces, en las UBIs. La hepatitis, todas las meningitis meningocócicas como una epidemia, también las estuve viviendo. El SIDA, eso trabajando en el hospital. Ya sin trabajar en el hospital, porque lo dejé, no por cuestiones de estas cosas, sino simplemente porque me dediqué a otra cosa, la gripe A, el ébola y yo creo que alguna me dejaré, seguro, pero quiero deciros con ellos que epidemias, pandemias, hemos tenido muchas. Lo que yo veo aquí es un fenómeno de civilización dentro de la globalización. Y lo que veo es que la globalización nos ha hecho entrar en contacto con otras culturas muy rápidamente, en este caso la asiática, donde ellos utilizan máscaras y métodos higienistas y formas de protegerse en un momento determinado por pandemias fuertes que tiene, que yo nunca las había visto aquí. No creo que nadie, nunca nos hayamos confinado en las casas, pero no sé si ellos sí. Asistí estupefacta a la construcción de los 8 hospitales, o los que fueran,
los hospitales que construyeron rápidamente chinos, vi todo aquello que se estaba produciendo, incluso vi cómo aquí podían aparecer o estallar los primeros casos, pero lo que quiero destacar, así como os he nombrado un ejemplo de lo que es un fenómeno de civilización que Freud ya va destacando, sí que quiero poneros un ejemplo de una caída subjetiva, que también es un concepto que nosotros manejamos mucho. Una caída subjetiva es cuando al sujeto le pasa algo que lo deja totalmente atónito y no sabe qué hacer. Puede ocurrir angustia, puede un desespero, y es un momento donde uno pide análisis, acude a un psicólogo, habla con un amigo y antiguamente calculo que hablaría con los sacerdotes. El caso es que yo tuve una caída subjetiva. Tuve una caída subjetiva no con los hospitales de Wuhan, no con los primeros estallidos de los casos que se presentaban. Había pasado, los que me conocen, por una experiencia bastante dura y soy una persona bastante fuerte en encajar las cosas, pero sí con algo fue lo que me tocó de una forma que me dejó completamente sin palabras. Y es cuando en los primeros tratamientos que vi que había una prohibición de a los menores, de a la gente que tenía menos de 18 años, no le daban antivirales o no les daban respiratorios. Me dejó totalmente fuera de mí. Fuera de mí, luego pensándolo, ha pasado ya tiempo, ni le daban los tratamientos completos, ni les daban opción a respiradores que yo había puesto, no sabéis la cantidad de veces, y no sabéis lo fácil que es poner un ventilador, y no sabéis, en la UBI, aunque lo aparatoso que os parece por televisión, lo reglado que está todo. O sea, es una cosa que si no tienes medios, yo no sé por qué no hacen huelgas, otro a cantar, pero está todo muy reglado y con mucho protocolo. Pero eso a mí me tocó, hizo que cayera yo, en el sentido de decir, la sanidad es universal, me da igual, es para todos. Y entonces, desesperada, me refugié pues, en algo que hacía muchísimo tiempo que no hacía, que era la ciencia. Me fui a los artículos científicos, me estudié el COVID y eso me calmaba, me iba calmando cada una de las cosas que iba viendo. Y al mismo tiempo me introduje en una espiral que será desarrollada por mis compañeros, pero que me resultó realmente impresionante. Es un tema que yo he hablado con Javier, es un tema, con bastante de los que estáis aquí, he hablado de este tema con compañeros también, pero quisiera destacaros la rama de ideología que tuvo mi caída subjetiva. Mi caída subjetiva tenía una rama ideológica, porque yo fui de las personas que creo la sanidad, el estado de bienestar que tanto se ha dicho en España, no sé qué. Eso yo creo que hubo un momento que empezó a descender, pero yo hice todo el camino de ascenso, a mí me tocó esa época. Y para mí era uno de los ideales que fue tocado, pero en la diana. Lo digo porque he visto muchas veces, oigo estos días muchas veces, eh, que la gente se queda como bien o mal flaseada, me da igual, con temas que rayan en la ideología, y es porque hay una pata. En todo fenómeno de civilización hay una pata de la ideología de la persona, a no ser que se sea un canalla o un cínico, que está presente. Yo no digo nada más y paso la palabra ya a Alaya para que siga comentando. Perdonad si me he enrollado un poco, pero quería deciros esto como testimonio. No, muchas gracias, no te has enrollado nada. Maripaz, Ana, creo que ha entrado. Ana, si puedes comentar lo que decíamos al principio de compaginar de la Guerra de los Mundos con el libro, por introducir un poco cortamente algo sobre ello. No está. No sé si no está. Bueno, Pues entonces te paso la palabra, Maripaz, para vale. seguir con el hilo de la tertulia. Vale, muy bien. Gracias, Laia, y gracias, Teresa. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Esta vez nuestro encuentro no es en el Café de Viena, como ha dicho Teresa. Hemos quedado en una plataforma online, Skype.
Estamos en la era de la imagen. Si bien el siglo pasado fue más la protagonista, la voz, en el siglo XXI es la imagen. Nos pasamos el día grabándonos, sacándonos fotos, poniéndonos orejitas, transformándonos en perritos, en dinosaurios y compartiendo todas estas imágenes con los demás, subiéndolos a la nube, que más que una nube ya parece el cosmos. Aquí estamos comunicándonos a través de una pantalla y nos da mucho gustito cuando empezamos a aparecer nuestra imagen ahí, plin, 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 plin. A mí me encantaba, me decía, mira qué bien, mira quién está ahí, mira. Aquí podemos estar todos pegaditos, además, unos a otros, sin escafandras, sin guantes, sin mascarillas, yupi. No podemos negarlo, somos hijos de nuestra era y como no podía ser de otra forma, nos adaptamos. La próxima reunión, quién sabe. Quizá la organicemos con holografías en una playa tropical o quizá en un sitio más adecuado, la biblioteca del Museo Británico, quién sabe. Hemos elegido esta vez contagio, por el ejemplo que representa de todo lo que nos está ocurriendo. Es asombroso. Cuán similar es. La película parece hacerse realidad. Tened en cuenta que se estrenó hace 9 años. Lo que nos demuestra es que este escenario estaba muy estudiado. Muchos elementos y personajes de la película los podemos encontrar y observar en nuestro día a día actual. Y es que el director, Steven Soderbergh, advirtió ya él cuando hizo la promoción de la película, nos advirtió ya que al mundo llegaría una epidemia, una pandemia. Esto fue en el 2011. Esta declaración fue a la conclusión que llegó después de hablar con muchos científicos durante el rodaje. Es lo que tiene la ciencia ficción. Además del placer que nos da leerla, a mí me encanta, tiene esa capacidad de, a veces, basándose en el presente, pensar el futuro y decir, be careful. Y hasta en eso acertó. No solo están los protas de la peli, también están los protas que ayudaron a hacerla y que hoy en día son o deberían ser los que nos ayudaran a salir de esta. Eso sí, si se les escuchara. Y estoy hablando de los epidemiólogos. El director se asesoró de 2 grandes epidemiólogos con reputación a nivel mundial. Uno de ellos se llama Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia, considerado uno de los mejores cazadores de virus del mundo. Quizá nuestros nietos tendrán de superhéroes los supercazavirus. Entonces, bueno, Ian Lipkin hasta ahora había sido uno de los especialistas que más estaba explicando a la opinión pública, sobre todo a la americana, la propagación del virus, las medidas de distanciamiento, los estudios que se estaban realizando. Y en una de las últimas declaraciones que hizo en la televisión, hasta el locutor se quedó a cuadros, dijo que este tema se había convertido en algo personal, ya que había dado positivo en el COVID-19. Y añadió, y cito textual, si me puede pasar a mí, le puede dar a cualquiera. El otro consultor que utilizó Steven Soderbergh para la película fue otro epidemiólogo que se llama Larry Brilliant. Este hombre tiene un currículum impresionante. Participó en un montón de campañas, pero en la última, una de las más importantes fue el combate final para erradicar la viruela del mundo. Fue como oficial médico de la OMS. Esto fue en 1980. Y en una de sus declaraciones, que esto también tiene un carácter para mí de aviso, cuando le entregaron el premio TED en el 2006, dijo que su único deseo era construir un nuevo y poderoso sistema de alerta temprana para proteger al mundo de algunas de sus peores pesadillas. ¿A qué pesadillas se refería? Los dos se han vuelto referentes a la hora de evaluar la crisis actual. No me extraña. Respecto a los personajes que aparecen en la película, no sé si leísteis la noticia de una científica en Oxford, creo que fue, que estaba trabajando en el descubrimiento de la vacuna para el COVID y que declaró que se la iba a inyectar ella la primera, ¿no? Entonces, claro, es que es todo tan parecido. Yo recuerdo que en la película hay una personaje que es la doctora, ¿cómo se llama? Extal, en Contagio, no sé si os acordáis de ella, decide violar todos los protocolos de actuación cuando se lanza a probar la vacuna ella misma. O el doctor Sussman, que gracias a que continúa sus experimentos en una línea celular, desoyendo las órdenes de destruir las muestras,
Gracias a eso la doctora descubre la vacuna, si no, no la hubieran podido sacar. Son personajes que consiguen que la cosa avance. Y para finalizar, otras de las imágenes de la película que a mí me han recordado, las tengo grabadas en la retina, tanto por la realidad de la televisión como por la película, yo creo que lo anticipó todo con una precisión impresionante. Me refiero a las escenas de los grandes estadios llenos de UBIs, de gente, de las morgues, los enterramientos comunes, las personas solas en las camillas, abandonadas, aisladas, apartados del calor de una caricia, una mirada, una voz. No sé, demasiadas coincidencias. Pienso que la película, más como un aviso, una advertencia al mundo de lo que nos podía pasar. Y aquí estamos, dentro de la película. Y doy por terminada mi... Y ahora no sé, Laia, quién das tu paso, ¿no? Gracias. Gracias, Maripaz. Un momentito, que está entrando gente y la voy a silenciar. Sí, yo también lo puedo ir haciendo, ¿eh? Sí. Ya. Bueno, intervendré yo ahora y luego Paco, ya que estamos un poco con testimonios. Voy a nombrar la escena que más me impactó a mí de Contagio, y es la escena final. Cuando la científica que se inocula ella misma la vacuna y prueba que es válida, y ella con su ayudante entra en una habitación que parece del pánico, en la que están los congeladores con muchísimos virus descubiertos con sus pertinentes vacunas, se guarda en el congelador y es uno más. A mí eso me dejó muy impactada. Yo de lo que voy a hablar es del discurso universitario en la línea científica, que es el que ocupa la película, y la situación actual. Estos discursos y este discurso lo que pide poner en un primer plano es el saber. Saber qué es, de qué se está tratando, cómo hacer con él, hablo del COVID. La ciencia quiere saber, su objetivo es saber, descubrir e investigar. No sabe hoy, sabe que sabrán. A ver, oigo ambulancias. Maripaz, ¿puedes ir silenciando, por favor? Estoy en ello, estoy en ello. Vale, gracias. Perdón. Lo que decía, si la ciencia no sabe hoy, sabe que sabrán. Hasta que no se descubra algo y pueda saber, la ciencia no para. En la película se ven los diferentes usos de la ciencia, entre ellos los que están en el laboratorio, que están totalmente fascinados por las formas que coge el virus y cómo va mutando, o cómo se puede ir haciendo más débil para poder hacer la vacuna. El médico de urgencias, la científica, que hay muchos personajes alrededor de la ciencia. Pero de entre todos resaltaré a la enviada por la OMS, y cuyo objetivo es encontrar al paciente cero. Va a la zona cero a encontrar al paciente cero. Más que científica parece, no sé si os dio la sensación, pero parece un personaje de la KGB. Parece un detective a lo Clint Eastwood. No le interesa ni se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor. Es de una frialdad verdaderamente pasmosa. Descubrir al paciente cero es vital para ver cómo se está comportando estadísticamente el virus, por muy crudo que parezca. Y sucede que la secuestran y se encuentra con lo humano. Ni cifras, ni estadísticas, ni porcentajes, ni posibilidades. Niños, ancianos, personas desprotegidas sin ningún tipo de acceso a la vacuna. Este desarrollo, esta pequeña introducción que he hecho, es para poder hablar de algo que ha aparecido como una especie de mutación de la ciencia, que se llama estadística. La estadística
trabaja con un tanto por cien de un mínimo de la población y aplica los resultados como un todo universal. Es el imperio de la cifra, la estadística. Se dedica a hacer estudios de prevalencia, lo estamos viviendo, y con esos datos, porcentajes, cifras, son lo que gobernantes y expertos que los asesoran toman decisiones. Números que bailan según como los lean, interpreten, descifren o qué algoritmos apliquen. El ejemplo actual es claro de los 60.000 test que van a hacer en España o que ya están haciendo con este estudio de prevalencia. Van a decidir fases, entre otras cosas, las fases de confinamiento. Pues menos mal que tenemos la estadística, ¿no? Puede dar un 10% de posibilidad de que sí, un 30, un 60, un 1%. Bueno, podemos aceptar o no pulpo como animal de compañía. Los ancianos están recluidos 2 meses en sus casas. No solo los ancianos, pero los ancianos también. Y todo depende de una estadística. ¿Es ético que sea la población quien asuma la responsabilidad de dar vida o muerte a alguien querido? ¿Quién se atreve a lanzar la moneda al aire para ver en qué lado del porcentaje está a la hora de visitarlo? La cifra de cuantificación, los porcentajes, los estudios de prevalencia han tomado vida propia. Se apartan de la ciencia. Y se ve en la película muy bien, en la reunión que tienen los políticos con la doctora que luego es esta doctora que se dedica a buscar los contagiados y que intenta aislarlos, que luego fallece. Hay una reunión política de los políticos con ella en que piden cifras sin parar, y ella no puede responder más que necesitamos 72 horas mínimo para saber de qué estamos hablando. La ciencia tiene su tiempo. Y es lo que ahora sucede. Cifras. Este uso de la estadística, que yo nombraría como el hijo tonto de las matemáticas, es lo que da autorización y autoridad a la hora de tomar decisiones de suma importancia. Y en este caso hablamos de temas de vida y muerte. Cito a Zaratustra para terminar. Dice: ¡ay! Llega el tiempo del hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. Mirad, yo os muestro al último hombre. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos son iguales, todos quieren lo mismo. Y con una frase de Jacques Alain Miller del curso Todo el mundo es loco, que dice que asistimos a la cifra como garantía del ser. El ser siempre necesita una garantía y hoy en día la cifra juega ese papel. Hoy la cifra es lo que diferencia la apariencia, los sembrantes, de lo real. Y paso la palabra a Paco. Si se sabe quitar el micro. Ahí estamos, ¿vale? ¿Se oye? ¿Se oye? Bien. Pues dice, voy a decir la palabra a Paco, pero resulta que Paco con esta pandemia se ha quedado sin palabras. Ha sido, yo creo que para mí y por lo que yo veo por la gente que contacto por WhatsApp o otros medios, yo creo que el factor sorpresa de la pandemia es un denominador común a todos nosotros. Cuando digo sorpresa, no es que no te creas el dato que ves, pero te lo crees a un nivel así muy consciente. No se acaba de encajar bien que esto sea realidad. Y el confinamiento te va dando la prueba de que sí, que esto es así, que es una pandemia y que después de la sorpresa es cómo se encajamos
este confinamiento? Pues es algo así como que por primera vez una pandemia tiene que ver con uno, quieras o no. Así como, por ejemplo, se ha nombrado antes el tema del SIDA, se podía pensar que los que cogían el SIDA es porque estaban en un entorno y en unas prácticas que tenían alto riesgo de contraerlo. Pero otros se veían lejos de esa posibilidad. La pandemia esta nos dice que si no guardamos las distancias, si no tenemos las higienes de vida, etcétera, etcétera, todos estamos en riesgo de cogerlo. Todo el factor todos nos da una idea de que de nada sirve hacer mi propio proyecto al margen de esta contingencia, y digo contingencia porque espero que acabe pronto. El otro factor que yo quiero señalar, aparte de la sorpresa, que vamos encajando ya como no tanta sorpresa, es que esta pandemia ha roto la ilusión que podíamos tener de que estábamos en un tipo de sociedad en que todo era posible conseguir. Todo se podía conseguir con el tiempo, con posibilidades, con trabajo, con dinero, con todos los factores que queráis, pero que digamos que el espacio abierto que había al infinito, pues no parecía que tuviera fin. Y está aquí que de repente nos dicen que de esa ilusión nada. Hay una especie de golpe muy semejante al principio de realidad. El otro punto que yo quiero ahora señalar, para la discusión si es que vale, es que aparte de la ruptura de esa ilusión, nos aboca, queramos o no, a reconocer el principio de corresponsabilidad en la salida de la pandemia. Y digo bien corresponsabilidad porque si nos afecta a todos la pandemia, en alguna medida también nos afectará a todos el que podamos salir, cada uno en el lugar que le toque de trabajo o de ciudadano. Y digo esto porque en estos primeros días que ha habido ahora de una cierta liberalización del confinamiento, y hay quejas de un ciudadano contra otros, o sea, los propios ciudadanos, los propios vecinos, etcétera, en los paseos del parque o por la calle, o las tiendas cuando van a comprar, y hay la queja de que el otro no respeta la distancia, no respeta, digamos, el peligro posible que pueda haber. Y es un llamado al otro, a la responsabilidad, y espero que no sea sin olvidar la propia. Bien, yo de momento lo voy a dejar aquí. Bueno, perdonar, es que estoy intentando averiguar quién está compartiendo pantalla, pero hay alguien que está compartiendo pantalla y no sé quién es. Pues yo no lo veo en los cuadritos, a ver. Ahora, perfecto. Gracias, Paco. Bueno, a partir de ahora abrimos turno de palabra. Recordar que lo podéis ir pidiendo por el chat y os iremos dando la voz. Si también podéis escribir por el Messenger. Falta el camarero. Ah, el camarero con los gin tonics y el vinito. A ver. Pido la palabra a Javier Peteiro. Javier, ¿te sabes quitar poner el micrófono bien?
Ya está. Vale. Ahora te la has vuelto a poner, te la has vuelto a poner. Ya está. Ahora. Ahora sí. Ahora. Bueno, he escuchado las conversaciones que habéis tenido de introducción y de contexto de la situación, ¿no? La película efectivamente es casi un retrato de lo que está pasando, ¿no? Con la diferencia de que en la película, bueno, se infiere una tasa de mortalidad bastante mayor y una agresividad desbocada, es decir, va un poco en el tono de sálvese quien pueda, ¿no? Cosa que aquí afortunadamente pues no hemos vivido y es esperable que no vivamos, ¿no? Pero por todo lo demás la película tiene muchas analogías con lo que estamos viendo. Surge una pandemia previsible, pero sin que se supiera cuándo iba a ocurrir, y coge a la gente, bueno, pues totalmente in albis, o sea, sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Entonces serán las dos miradas que aquí habéis comentado, de la búsqueda del saber científico. Por una parte, la perspectiva preventivista, epidemiológica de la OMS, del CDC, y por otra, la perspectiva de la ciencia considerada como investigación del laboratorio. Que en este caso sería, pues, primero saber de qué va eso, qué tipo de virus es, cosa que ahora sabemos, ¿no? En la película parece que no lo saben al principio, y tratar de desarrollar en la medida más rápida posible una vacuna, ¿no? Es decir, hay un problema que es vírico, como el que tenemos nosotros, y una carrera también competitiva hacia la vacuna, y la película acaba felizmente con el logro de esa vacuna, aparte de, bueno, pues de todas las incidencias que va mostrando, ¿no? Y se hablaba también de un saber, de una necesidad de saber que se le asume a la ciencia, y se ha hablado también de un contraste entre el saber tradicionalmente considerado científico y el saber que es científico en cierta medida, que es el estadístico, el epidemiológico, ¿no? En la película también surge un elemento curioso, que es el del charlatán. El charlatán que consigue muchos admiradores en redes sociales y que, bueno, que sigue los discursos conspiranoicos de la maldad de las farmacéuticas, todas estas cosas que ya conocemos, ¿no? Yo lo que quisiera contrastar es la diferencia que hay en la película. Se toca un poco de pasada, pero lo hemos vivido en España, tristemente, la diferencia que hay entre el saber, digamos, realista de lo que es el virus, de cómo invade las células, de los problemas que causa, de todas esas cosas, y el saber dudoso, muy dudoso, epidemiológico. Y la concepción del sujeto tan diferente, es decir, desde el punto de vista de la ciencia, el sujeto es considerado como un organismo complejo que es sometido a la interacción con un virus. Una interacción que se ha dado ya en más ocasiones y que era esperable. La película es de 2011, pero ya el SARS surgió en 2002, el MERS surgió un año después de la película, en 2012. Es decir, se sabía que tarde o temprano éramos propensos a una pandemia. Hay un libro interesante sobre la gripe del 18 que se llama El jinete pálido y, bueno, viene a ser prácticamente como lo que estamos viviendo. A pesar del desarrollo científico, la situación no dista mucho de ser la que vivieron nuestros padres o abuelos en 2018. Hay un no saber,
una ignorancia desde el punto de vista de la medicina preventiva. Estamos habituados a una medicina curativa o paliativa, pero la medicina preventiva ha fracasado absolutamente, si es que alguna vez tuvo éxito, más allá de descubrir el foco del cólera en sus tiempos, ¿no? En ese sentido, es duro decirlo y bueno, y generar desacuerdos, pero lo que percibo yo es que la medicina preventiva que se ha practicado no solo en España, ¿no?, también en el Reino Unido y en Estados Unidos, curiosamente en los países más avanzados, es en la práctica pura pseudociencia, con la diferencia de que no tiene, bueno, sí tiene seguidores también como los charlatanes, pero es pseudociencia. Se han ido tomando medidas sin ton ni son, a lo loco, igual que en 1918. Medidas que las más efectivas han sido de confinamiento masivo, no selectivo, sino masivo. Lo que han conseguido ha sido retrasar en el tiempo, cosa importante, por supuesto, retrasar en el tiempo pues lo que vaya a venir, pero no se han adoptado medidas de tipo científico más allá de las medidas de soporte que han propiciado el desarrollo tecnológico con las UCIs, con habitaciones de planta, etc., ¿no? Entonces, han pasado 100 años, pero esos 100 años se han traducido en grandes avances en lo que es el conocimiento del cuerpo humano, el conocimiento de los virus. Hay que tener en cuenta que en 1918 los virus ni se concebían, se postularon como por parte, no sé si de Virchow o de alguien, como être de raison, es decir, seres razonables, pero de los que no se sabía nada. Más tarde se supo que podían ser filtrados por sistemas que tenían bacterias y ese filtrado era infeccioso. Hubo hasta quien se lo inoculó, recordando lo que vimos en la película, y después de inoculárselo, pues desarrolló inmunidad y fue capaz de tolerar un extracto de esputo de contagiados, ¿no?, cosas que ahora son impensables. Pero el caso es que, a pesar de todo el saber acumulado sobre lo que son los virus, lo que es un virus, los distintos tipos de virus que hay, cómo el coronavirus en concreto actúa con el organismo humano y con el de otras especies, cómo se puede cultivar más o menos en el laboratorio, en sistemas in vitro, en modelos experimentales, se ve factible la posibilidad de una vacuna. A pesar de todo eso, las medidas que tenemos son las que son. O sea, una epidemiología basada en una métrica que es peculiar, en la que no se sabe ni siquiera a día de hoy el número de muertos que ha causado este virus, no se sabe el número de contagiados confirmados por vía de una identificación PCR, ya que morfológica sería mucho más complicada. En una palabra, no se sabe mucho que digamos, ¿no? Y a la vez, ese no saber va acompañado de construcción de curvas peculiares, de curvas de ascensos, de mesetas, de descensos, cantándose el resistiré por el medio, en donde se habla de un individuo estadístico que no tiene nada que ver con la cantidad de dramas humanos que ha habido con esta pandemia, que está habiendo y que habrá, porque en cuanto salgamos del confinamiento es probable que ocurra, aunque el virus sea muy diferente, es probable que ocurra lo que pasó con la pandemia del 18, y es que haya una segunda oleada que sea mucho más letal. Ojalá no. Pero es una posibilidad abierta, porque este virus además es un virus peleón. No solo afecta al sistema respiratorio, sino que induce, como indujo el virus de la gripe, muy diferente a él y con el cual tristemente se comparó, induce eso que se ha venido a llamar la tormenta de citoquinas, ¿no? Es decir, el propio organismo, el yo inmunológico, reacciona contra sí mismo, como en una patología autoinmune,
pero que afecta a numerosos órganos, no solo los pulmones, sino también el corazón y más, ¿no? Incluso en niños hay una relación entre el virus y ese síndrome que se llama de Kawasaki, un síndrome de naturaleza inflamatoria que afecta al sistema vascular, afortunadamente cerrado, de momento, ¿no? Pero es llamativo que en los países desarrollados, que nos caracterizamos por grandes avances en ciencia y sobre todo en ciencia aplicada a la medicina, con intervenciones intraútero, con endoscopias, con todos los medios que todos conocemos, ¿no? Donde parecía que el último reto era las neoplasias, un virus vulgar y corriente viene y desbarata todo el sistema. Y esto se veía venir, aunque se diga que no. Los del mobile no vinieron. El virus era de China y creímos que no nos iba a tocar, porque tampoco nos tocaba el ébola, ni nos tocaban pues, las cosas que pasan a los africanos. Hasta que llegó a Italia, y en Italia lo tuvimos ahí al lado. Se siguieron con la frivolidad de viajes, bueno, todo lo que ya es conocido. Y estábamos en crecimiento absolutamente exponencial. Un crecimiento que decía que nos hallábamos a una semana de lo que ocurría en Italia. Y no se tomó una sola medida. Ninguna. ¿Qué medidas se toman ahora? Ninguna. Esperar a la inmunidad de rebaño. Pero de forma secuencial. No a lo Boris Johnson de lanzarnos y que venga lo que Dios quiera, ¿no? Pero lo que se trata es de preservarnos no a nosotros, sino a nuestro sistema sanitario. Evitar que colapse. Entonces, bueno, hay un confinamiento, el confinamiento reduce lo que se llama el factor SR de contagiosidad. Obviamente, si estamos todos confinados, pues es difícil que nos contagiemos. Pero en cuanto nos desconfinemos, esa probabilidad va a aumentar. Y lo que parece perseguirse es esas sucesivas oleadas o rebrotes o repuntes. Ojalá no se den, pero es probable que sí. Pero de tal forma que el sistema sanitario que tenemos pueda asumirlas, sin llegar a lo que se ha llamado medicina de catástrofe, en la que hay que elegir entre unos y otros. Entonces, en ese sentido, insisto que a mí personalmente es una opinión muy, muy subjetiva, muy personal, pero deploro la falta de cientificidad que hay en la epidemiología, tanto a nivel local, en los hospitales, como a nivel general por parte del coordinador que lleva esto, ¿no? Algo que no solo nos ocurre a nosotros, ocurre en Estados Unidos, ocurre en el Reino Unido y en más sitios. No así en Corea del Sur. No así ha ocurrido en China. Bueno, eso es lo que más o menos percibo. Y hay una diferencia que sí quisiera hacer notar. Se tocó aquí un poco la diferencia entre la diversidad entre el individuo estadístico, ese que ve la epidemiología, la cifra, la importancia de lo numérico, y la persona singular. Recuerdo una pintura de Munch que padeció la gripe española y se recuperó y se hizo un autorretrato. Y recuerdo otras escenas de ese pintor en donde, bueno, que coquetear no es el término adecuado, pero estuvo muy marcado por la presencia de la muerte y de la enfermedad en su familia, con su madre por tuberculosis, la gran olvidada y que también existe, ¿no? Su madre, su hermana Sofía, bueno, todas esas escenas que plasmó en sus cuadros nos remiten a una época en la que había algo que ahora no se da, que es la humanidad ante la muerte. Parece que nos hemos olvidado de la muerte propia, ¿no? Lo que decía Rilke, que Dios le dé a cada uno su propia muerte. Es terrible ver cómo se está actuando con los moribundos, que solo tienen contacto con gente revestida, lógicamente, con el material protector,
a veces con algún capellán de hospital, con los que no se cuentan, no entran dentro de esa gama de héroes. Y cuando se muere, va en solitario, sin que nadie lo pueda acompañar en la práctica, sin que nadie lo pueda tocar y muchas veces ni siquiera ver. Eso es absolutamente inhumano, terrible, se mire como se mire. No hay forma de tolerar eso, y yo supongo que eso, pues a los que sois terapeutas, a los que sois psicoanalistas, bueno, os repercutirá porque me imagino que forzosamente tendrá que pasar factura, ¿no? Lo que se dice tantas veces, y cuando salgamos de esto, porque saldremos, ¿no? Y cuando pase esto, ¿qué pasará? Bueno, pasará cuando pase. Pasará cuando pase. Cuando haya una vacuna, cuando el virus se amaine, cuando lo que sea. Puede ocurrir en un mes o puede tardar años. Para el SIDA también se esperaba una vacuna y no la hubo. Esperemos que en este caso sí, ¿no? Pero esa alegría, esa llamada a la resistencia del individuo colectivo no vale para nada, porque la resistencia se quiebra en muchos muertos, ¿no? Entonces, quisiera, bueno, dejarlo ahí, es decir, resumiendo, contrastar la diferencia existente entre el individuo estadístico, el que resiste, y el sujeto con su familia, con su peculiaridad personal, y resaltar la tristeza brutal que está suponiendo la muerte. Ni Philippe Ayer lo pudo imaginar en su libro sobre la muerte en Occidente, jamás. Esto es solo parangonable a lo que ocurrió no ya en 1918, sino a mediados del siglo XIV con la peste. Lo dejo aquí. Gracias, Javier. Hay dos turnos de palabra. Primero Ana Beltrán y luego Teresa Ferrer. Si queréis pedir turno, escribir un mensajito, ¿eh? ¿Me oís? Sí, ahora sí, te he puesto el micro, Ana. Vale. No, bueno, yo, gracias Javier por la intervención y gracias a Maripaz, a Laia y a Paco y a Teresa por la tertulia tan interesante que estamos abordando hoy. Yo, al hilo de lo que ha dicho Javier y también de lo que ha comentado Teresa, quería añadir que hay algo que a mí me choca en la película, que la película no refleja y que creo que ahora sí sí que se está produciendo en esta pandemia. Es cierto que en la película hay médicos que mueren por contagiados, pero es la doctora que va a aislar a los contagiados, que está investigando y que finalmente ella se contagia y fallece. Pero en este caso, en el caso de la epidemia del COVID-19, sobre todo en España, desconozco los datos que se manejan en otros países, pero en España a mí me llama profundamente la atención el alto índice de contagios entre el personal sanitario. Y lo que más me llama la atención no es que se contagien, que es lo normal, sería lo lógico, porque ellos efectivamente están ahí combatiendo o ayudando o intentando salvar vidas, sino que no hagan nada para evitar ese índice de contagio, que no alcen la voz. Eso a mí me produce un gran malestar, lo digo de verdad. Yo siempre he admirado a los médicos. Considero que para ser médico uno tiene que tener una verdadera vocación humana de salvar vidas y de protegerlas. Pero parece como que están adormecidos. Se contagian, no dicen nada, protestan poco y encima se les sube el ego
con los aplausos y el resistiré, como si hubiese que aplaudir a alguien o realizar su trabajo. Todos los que estamos aquí presentes, yo creo que tenemos un trabajo, cada uno el nuestro, y estoy absolutamente segura de que lo desarrollamos con la mayor diligencia posible y con eficacia. A mí jamás en la vida se me ocurriría pedir que me aplaudieran por trabajar y hacer mi trabajo bien. Entonces a mí esto me llama la atención, es una cosa que me ha llamado la atención desde el principio. Quería dejarlo ahí como un interrogante. ¿Por qué el silencio de los médicos? Ya sé que sí, que se están presentando recursos ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, que parece ser que los está admitiendo a trámite por parte de los sindicatos médicos. Pero yo creo que han tardado demasiado. Es que yo creo que leía, por seguir con las cifras, hoy que había 40.000 médicos contagiados. Es una barbaridad. La mayoría de ellos asintomáticos. ¿Con qué garantías voy a un hospital si no sé si el médico me va a atender? ¿Me puede contagiar a mí esta enfermedad? Entonces, no sé, lo dejo ahí como un interrogante, como algo que a mí me choca profundamente, porque, insisto, siempre he sentido una gran admiración por la profesión médica y ahora para mí ha sido una profunda decepción, una profundísima decepción. No sé qué es lo que ocurre con la medicina, pero algo ocurre. Nada más, gracias. Bien, Teresa Ferrer, luego ha pedido el turno de palabra Maripaz, pero Javier creo que quería responder. Laia, ¿me oyes? Sí. Cuando que responda Javier que... Por eso que estaba diciendo que Javier quería responder a esta última pregunta. Javier. Sí, eso, lo que acabas de decir es muy llamativo, ¿no? Porque la medicina ha cambiado también. Es decir, evidentemente hay muchos médicos vocacionales, pero la medicina se ha tecnificado en exceso, en detrimento de lo que fue pues toda la vida, una medicina de vocación de servicio, ¿no? Un índice de ello es la dichosa nota de corte, ¿no? Por la cual gente que tiene una nota de selectividad muy elevada se ve casi impulsada a hacerse médico, y gente con vocación pero que no alcanza esa nota, bueno, pues se ve desplazada. Efectivamente, aquí ha habido muy poca contestación, prácticamente nula. Y se ha entrado en esa dinámica perversa del aplauso, que encuadra con la perspectiva del individuo colectivo, del individuo muestral, estadístico, y no con la de cada persona. No solo se aplaude a los médicos en los balcones, o sea, no cuando están cerca. Porque cuando están cerca, el médico o la enfermera o la auxiliar de enfermería pueden ser contagiosos y entonces no se les quiere. Pero mientras estén en los hospitales o estén por ahí, se les aplaude. Ese aplauso, no sé hasta qué punto va dirigido a los médicos, o es más bien una especie de solidaridad puntual entre gente que normalmente no es tan solidaria, ¿no? Como comunidades de vecinos. Pero lo llamativo es que los médicos, que muchos médicos, personal sanitario en general, no solo médicos, entren en esa dinámica del aplauso. Vimos un claro ejemplo con lo del IFEMA, es decir, ¿dónde estaba la distancia social ahí? No se vio. Todos aplaudiendo, todos sin la mascarilla, todos estupendos, como si la cosa hubiera pasado, y no pasó. Y curiosamente se le aplaude no solo a los médicos, sino que los médicos aplauden al paciente que sobrevive. Es decir, el que gana la lucha, término terrible en esta metáfora bélica en la que se ha convertido esto, que es, a fin de cuentas, una pandemia producida por un virus que ni siente, ni padece, ni sufre, ni es consciente. Esa metáfora bélica hoy parece provocar el aplauso en las UCIs a gente que sale de ellas para ir a la planta y generalmente muy maltrechos. No se les aplaude ni siquiera si sobreviven al hospital, cosa que habría que saber cuántos de los que salen de UCI sobreviven. Entonces, estamos en una especie de festividad
perversa, non sei. Y carente de contestación, es decir, es terrible efectivamente que España lidere el número de contagios sanitarios y que haya tímidas respuestas canalizadas por sindicatos, los colegios médicos prácticamente no se han notado, y práctica ausencia de respuestas individuales. Porque uno sí puede tener que ver a un paciente con lo que tenga, como si no tiene nada. Es su obligación, su juramento hipocrático. Pero después de eso está la queja. Y la queja debe producirse claramente, seriamente. Y no por el bien del médico solo, sino por el bien del propio paciente. O sea, es su obligación, la obligación que tenemos cada uno. No el colegio médico, no la organización médica colegial, no la FEMS, no. Cada uno. Y se está dejando en el olvido esa obligación deontológica de denunciar lo que está mal. A veces se habla, y con razón, del problema que han supuesto los recortes. Pero los recortes han ido dirigidos a una medicina enfocada al aspecto curativo y paliativo, jamás al aspecto preventivo. El aspecto preventivo nunca se consideró, porque nunca se pensó en algo así. Entonces, bueno, pues así estamos. Los servicios de medicina preventiva ausentes, las grandes coordinaciones dando palos de ciego, y los médicos, enfermeras, auxiliares, callados, y siendo aplaudidos y aplaudiendo a su vez a los que resisten, a los que se salvan de la UCI, que se salvan pues porque han tenido suerte de sobrevivir, y nada más, porque los protocolos terapéuticos son similares, ¿no? Era nada más la aclaración que quería. Gracias, Javier. Teresa. Bien, yo agradezco mucho la intervención de Javier, porque sé que en este tema ha estado muy comprometido. Y quiero resaltar, hablar sobre algunas de las cosas que él ha comentado, y últimamente la intervención de Ana me ha hecho también pensar en el tema que a mí me ronda, que es esa crisis que yo llevo con la medicina que hace 12 o 13 años que abandoné por completo para dedicarme de lleno al psicoanálisis, pero que ha irrumpido en mi vida como un estallido, como una verdadera pandemia personal. Quiero subrayar voy a empezar por el final, aunque iba a empezar por el principio, empezaré por el final. Los médicos. Yo he estado en mucha huelga médica. Los jóvenes a veces dicen gilipolleces, muchas gilipolleces, de que no sé qué cosas románticas tienen de nosotros, de la época de prefranquista, que sí, que estuvo, que no sé qué, pero yo he hecho mucha huelga en medicina cuando ya se instauró la democracia, por muchas cosas. Soy de la última generación, creo, o sea, mi generación, pero por hombres más mayores que yo y mujeres más mayores que yo, se gestó el método MIR. Siempre estuve en contra. Siempre estuve en contra del sistema MIR porque para mí un médico nunca fue un estudiante ejemplar, tenía que tener otra serie de cualidades que para nada me atrevería yo a hablarlas o a decirlas de forma psicológica, ni a medirlas. Pero desde luego no una nota de corte alta, porque pienso que es una persona que tiene una nota de corte alta, pasa mucho tiempo leyendo y poco tiempo, o sea, falta humanidad. A lo largo de los años, viendo a los MIRES crecer, viendo a los MIRES estar en los hospitales, se confirmaban mis temores. Yo no sé vosotros, pero yo iba buscando siempre médicos de mi generación, un poco más mayor, y un poco gente que fuera más dada a citar menos ciencia de esa estadística de ellos que utilizan mucho y más escucha médica. Eso pues creo que al final ese hombre que cita Friedrich Nietzsche en Asia brotada Zaratustra de Los últimos hombres, que es incapaz de despreciarse a sí mismo, está muy encarnado en los MIRES. No tenemos otra cosa, o sea que yo me tengo que aclarar con ellos
y ellos se tendrán que quedar conmigo como enfermo, o como enferma, o como persona que vaya a verlos. No he hecho un fallido con decir que cuando me vi la prohibición de antivirales o la prohibición de respiradores a gente de 18 años, eso no era un fallido. Era para que vierais el horror que podía causar decir eso. Me da igual la edad que se ponga. Con los médicos, Ana está como está, pero yo estoy como estoy también. Estoy también, quiero comentar también una cosa que ha dicho Javier, eso con respecto a Ana. Ah, bueno, sí, tengo que decir que me comentaron, porque yo me puse en contacto, yo soy una persona que me gusta estar sola, estoy muy bien en casa, pero que al mismo tiempo soy muy sociable. Esas dos cosas se combinan en mí. Y estuve charlando con mucha gente de las UCIs, con mucha gente de hospitales, y a mí todas esas tonterías de los aplausos, los resistiré y los fenómenos de masa, por pasar por el psicoanálisis me dan igual. Pero me dan igual y vamos, las veo en su dimensión. Y su dimensión es la de maldad, no la de bondad. O sea, con respecto a lo que ha dicho Javier, no. En una de estas conversaciones hablé con un jefe con unos, o me lo contó Maripaz, esto me lo contó Maripaz, ella no lo ha citado, pero lo voy a citar yo, que unos intensivistas de la FE es el hospital más importante que hay aquí en España, en Valencia, perdón, el jefe de intensivos se negó a que su equipo entrara o empezara a trabajar sin EPIs. Y ahora tuvo los EPIs perfectos. Yo no entiendo cómo tienen el morro los políticos de hablar de cuestiones médicas y no mandan al ejército. No entiendo. Y no entiendo, bueno, sí, entiendo más que estén los médicos un poco tontos, porque es que esa gente, pues es gente que no sé tendríais que veros. No quieren compartir la información, para mí es marciano, eso los mires es muy, muy común en ellos. No sé si ha triunfado un individualismo, pero creo que no, creo que es algo que va en el autismo de ellos. El autismo dicho con precaución porque hay gente que se enfada pensando que utilizamos esa palabra como menosprecio a la enfermedad. Otro tema, confinamiento masivo y no selectivo. A mí eso me ha causado mucho daño, mucho daño. O sea, yo siempre sé, bueno, estoy muy prevenida por el psicoanálisis, lo vuelvo a repetir, de la maldad de la gente. En las epidemias, en las guerras, en los fenómenos de civilización que no son totus happys, que no son los años 20, que no son sale muy bien. En los demás también está, pero en esta es que se ve perfectamente. Entonces, el confinamiento masivo y no selectivo me parece la mayor burrada del mundo mundial. Eso me pareció, o sea, desde el primer instante, desde el minuto cero, algo completamente loco. Y ahí sí que responsabilizo a los políticos. Ahí sí que responsabilizo a la ley. Me da igual del color que sea. La responsabilizo totalmente. Totalmente porque me parece ya burrería mucho más allá de la que pueda haber o sea, ya burrería, pero burrería de lo más torpe. O sea, no, porque no podemos hacer que esta epidemia del siglo 2020, estamos en 2020, tenga lo mismo que en 1918. Es que no puede ser. Eso es completamente inadmisible y que tienen que dar cara y tienen que rendir responsabilidades los políticos de cualquier país y de cualquier color. Eso no se puede consentir. Escuchar. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc., a nuestro lado, al ser respiradas por los que le rodean, si está enfermo o convaleciente, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, café, etc., que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanezcan durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos, pues por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca.
Burgos, 4 de octubre de 1918. Tuve la ocasión de hablar, porque yo soy curiosa, y tampoco quiero, y además el imaginario me falla, no me fío mucho de mi imaginario, no me sostengo bien en él. Mi imaginario quiere decir lo que yo pienso, mi realidad. Pienso que mi realidad no es lo que pasa y entonces dudo. Y tuve ocasión de hablar con los hombres que los voy a llamar a partir de ahora los hombres de las curvas. Existen los hombres de negro, aquí a partir de ahora, para mí, voy a poner de moda, van a existir los hombres de las curvas. Son estos estadistas que son matemáticos, con uno estuve discutiendo mucho, pero mucho, por supuesto no era médico, por supuesto me dijo que él jamás haría medicina y que jamás haría biología, porque le parecía que no eran científicas, y se atrevía a decir lo que tenemos que hacer. Hubo un momento que se lo dije, no me pude callar y le dije, mira, la angustia la tienes o sea, has puesto un parapeto a tu angustia con los números. Digo, pero a mí me da igual el parapeto que te pongas tú a tu angustia. Lo que no me parece bien es que eso tengamos que sufrir los demás. Que el gobierno te haga caso, que tus gráficas las recojan la Generalitat y que las lleven a cabo para producir desescalada, nueva normalidad o la parida que se os ocurra para nominar lo que nos viene después. Pienso que va a haber un rebrote porque efectivamente el confinamiento masivo, no selectivo, va a retrasar en el tiempo lo que va a ocurrir y me parece ya que ni yo ni los psicoanalistas creo que aún podemos concluir hasta dónde nos puede llevar a pensar, ¿no? A ver o sea, porque estamos salvando no a la gente, sino al sistema sanitario. Es que el sistema sanitario resista y producimos, o sea, fijaros qué cosa tan absurda, producimos una serie de enfermitos capaces de que el sistema sanitario los pueda absorber. Si no pueden ser absorbidos, los confinamos otra vez a todos. Y el sistema sanitario, los que pueda absorber, patatín. Los médicos están diciendo que sí, dicen que es una guerra, el virus ni piensa, como dice Javier, y pienso yo, ni piensa ni es un ser humano, y da igual 3 que 4, no sé la voluntad del virus, me parece, ni tiene voluntad ni nada, y aquí estamos pensando y el ejército es tan mono, está por ahí haciendo desinfecciones de no sé qué, y el alcalde de Valencia hormigoneando la plaza mayor del país valenciano. Y nosotros aquí en las casas metidos y diciendo, pues no sé, que Dios nos proteja. Es un poco... Quiero también decir que no hay que despistarnos de toda la cantidad de interpretaciones paranoicas que hay. Y como decía el periodista este de la película, catastrofistas, ¿cómo se llama estos que van diciendo las ideas paranoicas? ¿Cómo es? Las conspiranoicas. Apocalípticas, conspiranoicas. Las conspiranoicas que están ocurriendo, pero aquí yo creo que es completamente imposible hacer que la gente, la pulsión de muerte que decimos los psicoanalistas, tiene tanta fuerza en estos instantes que es imposible a la gente hacer comprender que hay métodos intermedios entre el 1918 y entre el 2020. ¿Cómo se te ocurre decir que se pueden hacer anticuerpos? Y además yo lo de los anticuerpos no es que lo haya descubierto ahora, es que yo sé de enfermedades autoinmunes y sé que se miden. No me acuerdo bien, no es mi especialidad, pero ha sido durante un tiempo algo que he estado viendo. Y yo no entiendo absolutamente nada de lo que le está pasando. Ya no a los mediquitos que están ahí creyéndose no sé qué, a las enfermeras o sufriendo, me da igual, a una cosa o a la otra, sino incluso a los jefes de ellos, a la gente que está dirigiendo esos equipos. Hay que pensarlo y es algo que nos va a ocupar de cierta forma. Me callo, que no paro de hablar. Maripaz había pedido la palabra. Bueno, viene a cuento de lo que estabais hablando, que una de las diferencias
que también veo en la película, además de que ahí es mucho más tremendo todo, mucho más muertos y la gente es más, cae en la violencia, en la agresividad y todo eso, es que en la película sí que hay un momento que dice que los enfermeros, cuando está en la punta, la epidemia está en la punta más alta, los enfermeros hacen huelga. En la película, ¿os acordáis? Hacen huelga y este señor, el director de la CDC, dice que lo entiende. Él dice, es como que entiende la posición de los enfermeros. Eso es algo que no se ha dado aquí. Por eso también hay unas diferencias que podría haber pasado, se podrían haber plantado y decir, no, nos tenemos que hacer test para entrar. Queremos saber quiénes son los asintomáticos. No se ha hecho. En la película sí que hay una posición por parte de los enfermeros. Bueno, solo era señalar esto. Gracias. Paco, no sé si querías añadir algo. Si nadie tiene la palabra, pues yo puedo decir algo, pero si alguien tiene la palabra, se la das. Teresa dice que quiere responder. Que responda. Sí, era con respecto a los test. Aquí me he encontrado, yo he llamado, yo llamo, yo hablo con laboratorios, hablo con médicos, hablo con gente. A mí me gusta saber lo que opinan y tal. Bueno, aquí me he encontrado, yo no sé ya si... Ha habido momentos que digo, bueno, se me escapa algo. No puede ser que la gente esté tan ida. Tan ida no puede ser que esté tan ida. No. Aquí no hacemos. ¿Cómo que no hacéis? No hacemos. ¿Cómo que no hacéis? Dice, pues no, porque el gobierno lo ha prohibido. Digo, ¿cómo va a el gobierno prohibir? Que el gobierno de la comunidad, ¿eh? ¿Cómo va a prohibir el gobierno que se haga antes en la medicina privada? Estoy hablando de la privada. Digo, habrá dicho que colaboráis. Sí, colaboramos. Digo, entonces, pero no tenemos. Bueno, otro. ¿Es una empresa? Si no es una empresa, pues no. Y bueno, somos una empresa. Hay 3 empresas, vale. ¿Tienen prescripción? Pues no, pues busquen un médico que le haga una prescripción. Médicos. Pero usted ha estado en contacto, tiene riesgo. Digo, pues lo que hay, que no voy a estar confinada si no tiene aquí algo, yo qué sé. Igual tengo anticuerpos, yo qué sé, yo tuve una hepatitis, la gente que me conoce una hepatitis, no, perdón, una neumonía enorme que me estaban dando de alta ahora, ya ni os cuento el sistema sanitario, el día 26 me tenía que dar de alta de una neumonía que ya no sé si es por el coronavirus o por no sé, creo que sea, y resulta que el día 26 me la suprimen. Tenía pruebas respiratorias en el provincial, que es el hospital de más riesgo de coronavirus de la comunidad. Me suprimen las pruebas respiratorias de la espirometría, me suprimen la consulta de neumología, me llaman por teléfono para ponerme la consulta de espirometría para el día 11. Acaban de enviarme un no sé qué para suprimírmela por la alerta sanitaria. Por supuesto, yo no voy a ir. No pensaba ir. Bueno, ahora me voy yo al hospital con este lío. Y más de respiratorio. Imposible. Pero unas cosas, digo, yo no voy a estar aquí confinada simplemente porque a ustedes de la gana que yo tengo unos parámetros. Otro me dice, tenemos que proteger como sea una persona de las Cortes Valencianas. Tenemos que proteger como sea a los mayores. Pero ¿cómo sean los mayores? ¿Qué me quiere decir a qué mayores? ¿Por qué? ¿De qué forma? No, es que hay que protegerlos. Yo que no lo sé. Al final me dijo, no lo sé. Digo, vale, menos mal. Bueno, por lo menos a que tenía cierta división subjetiva. Pero quiero deciros con ellos que a la gente le vas diciendo eso y te dicen, bueno, y la que se le ocurrió, no sé a quién, a qué cerebro de Valencia, que encima lo has portado, de hacer un cuestionario que servía como test y que se está utilizando en el estudio de prevalencia. Yo, pero eso es un cuestionario, a mí me lo das, yo te miento. Si yo voy al médico y el médico me dice, ¿a usted le duele la cabeza? Pues a mí me empieza a doler la cabeza. A usted no sé cuándo es para ti, para tal. Digo, a mí me sugieren una cosa y digo, bueno, como tiréis, pensé, como tiréis a la histeria por la puerta, os va a entrar por la ventana. Os va a entrar por la ventana y os va a estallar en la cara. Pero bueno, me callé, porque los neuróticos, os digo que conozco, muy queridos para mí, me dicen, ahora esto no es síntoma. Estar encantados de lavarse las manos.
son simpáticos, porque lavarse las manos muchas veces, os aseguro que en una época era un síntoma. Lavarse las manos, ponerse mascaretas, hacerse todas las medidas higiénicas, dicen ahora ya no es síntoma. Entonces, os aseguro que el panorama es tan desolador en el aspecto ese de decir, bueno, ¿y entonces qué? En mi opinión hay que seguir escuchando, hay que seguir diciendo y hay que seguir viendo cómo se desbloquea esto. Pero cuesta mucho porque la gente está como reforzada en su negativa o en sus posturas. No, es que es así. Bueno, así, seamos permisivos en lo que dice. Estoy hablando del uno al uno, ya ni os cuento, lo resistiré o las palmaditas o las cacerolitas, que ya las palmaditas le dicen facha a los de las cacerolitas se ponen a tocar las más fuertes y ya no sé si que va a ir a la Macarena o qué hacer con esto. Dejo a Paco, perdona que te he cogido tiempo y además hacerme callar, por favor. No, tranquila Teresa, no me has cogido el tiempo. El tiempo es de todos, colectivo. Yo es que he escuchado con mucho interés todas las intervenciones desde Ana hasta Javier y pasando por la tuya y las otras dos. Hay una cosa que me ha interesado de todo lo que se ha dicho, sin que esto aparezca como la única cosa, es cuando Javier apuntaba de la humanidad ante la muerte, ¿no? El concepto de humanidad ante la muerte, ¿no? Hasta qué punto las prisas de nuestro sistema de producción, de trabajo, de vida, de relacionarnos, el vuelco que ha pegado las relaciones familiares con los amigos, etcétera, etcétera. En el momento de la muerte, como que aparece como casi, que me perdonen los afectados, una gestión más, ¿no? Y ese factor de humanidad sí que me ha parecido importante. Yo no sé si rescatarlo, porque a lo mejor está ahí, pero sí que me parece una necesidad de replantearse qué puede significar eso y qué relación tiene eso con nuestro sistema de vida, ¿no? Y digo de vida incluso de trabajo, ¿no? Que no tenemos tiempo para nada, ni siquiera para enterrar. Bueno, y ligado a eso, pues la otra reflexión también de Javier que he recogido es el tema de la medicina como vocación, ¿no? Que va ligado con lo anterior, con la humanidad de la medicina. Y en ese sentido, pues estaba pensando, por un lado, en la presión que tienen muchos médicos, y eso tengo varios compañeros de la medicina que me lo dicen continuamente, la presión que tienen ante la lista de pacientes que no pueden atender, no ahora con la pandemia, sino antes, en la vida, digamos, antipandemia o antes de la pandemia, la cantidad de pacientes que no pueden atender por falta de tiempo como quisieran, ¿no? Hay una especie de presión por los gestores, digo bien gestores de la sanidad, que no por los médicos, a esa rentabilidad del factor salud. Y bueno, eso también está ligado, creo yo, con qué tipo de formación se recibe hoy en las facultades de medicina, donde posiblemente la visión de rentabilidad le ha pillado la delantera al factor humano, ¿no? Era eso. Gracias, Paco. No sé si alguien más quiere comentar. Yo quiero hacer un brindis, que no puedo soportar la idea de no hacer la tertulia con nuestro vaso de vino. Esperaros, que entonces que me voy a poner uno. Es que ahora es así hoy. Bueno, por todos vosotros. A mí hay momentos de esto que estamos viviendo que mi buen humor dices, bueno, vale, vamos a escuchar, porque si no me da. Entonces, y voy escuchando y aprendiendo y preguntando a uno y a otro, ¿lo me enciendo, no me enciendo? Me da mucha pena la gente que está sola. Cuando salen las imágenes, a lo mejor a la gente, no sé si del morbo o qué, yo sé lo que estoy viendo, con todos los tubos, con todas las cosas que están poniendo a cada uno que nos enfocan en las UBIs, me da realmente
rabia que aplaudan a cuando están saliendo la gente. Me parece obsceno, personalmente. No sé por qué el dolor, la soledad, todo aquello que sea negativo no puede humanizar, o sea, utilizarse para humanizar un poco, ¿no? Toda esta historia que queda como que... yo a veces cuando... He salido muy poco, pero a veces que salgo, los jóvenes están como muy... No sé si decir subidos, están... a mí no me va a ocurrir, digo, bueno, no me va a ocurrir, vale. Pues no te va a ocurrir, yo qué sé, pero que no es eso, ¿no? Hay un poco con... El otro día un joven le decía a una madre que fue a llevarle una tarta y aquella dijo, déjalo ahí y yo lo cogeré. Bueno, unas ideas de estas que nos dicen que hay que hacer. Y aquella, la jovencita, la hija, le dice, ¿pero aún estás con esas? La jovencita, la madre. Y la madre dice, bueno, da igual. Muy, muy prepotente. Entonces ellos, yo sé, porque me lo cuentan, que se van a casa de amigos, los jóvenes, los que viven solos, los que están con sus padres están un poco más controlados, pero los que no, los que viven solos quedan con amigos, en casa, beben, no hacen, vamos, que no, o sea, ellos no, además dicen que a ellos no les va, y es lo que dice Javier, el virus está, hemos visto su faceta respiratoria con el parénquima pulmonar, con la que te pego que lo repiten, la llave de lata que te abre las células, pero tiene otras manifestaciones que veremos lo que ocurre. Ahí está. Yo a veces cuando dicen, es que no te garantizan la inmunidad, digo, bueno, vamos a ver, aquí resulta que los asiáticos son de la familia humana, pero no sabemos si tienen hígado. Bueno, pues no lo sabemos y no vamos a verlo, digo, pues a ver si tienen hígado o no, pero vamos a suponer que tienen hígado porque son de la familia humana, entonces vamos a ver si la inmunidad esta nos dura tanto como la familia de estos a la que pertenece este, que es los coronavirus. Bueno, por decir algo, pero algo hay que... Lo que no puede ser es que, claro, como no sé cuánto, no sé menos mal, que alguien más da. Oye, que alguien hable. Yo creo que hay palabras pedidas, pero creo que Laia se ha ido. Laia, No, estoy aquí, estoy aquí. pues yo... Acaba de pedir la palabra Sara Esteve. Que no la veo, no sé si se ha quitado el micro. No, estoy aquí. Hola. A ver, yo quería hacer una, más que pregunta, exponer un punto de vista y es sobre lo que ha dicho Maripaz, creo, sobre lo de la gente joven. Y eh, bueno, yo tengo 22 años y sí que es cierto que no entiendo muy bien qué está pasando con la gente joven porque la mayoría se piensan que, no sé si es por este pensamiento de que nos vamos a comer el mundo, pero sí que es verdad que hay mucho de no llegar a ver de verdad la magnitud de la situación, de no tener un punto crítico. Ya no es que participen de la sumisión, es que desde mi punto de vista no entran en ese juego, se quedan en la queja por la queja y en recordar los buenos momentos y poco más. Es decir, no participan, no sé qué habría que tocar, qué tendría que pasar para que de verdad la gente joven se levantase. No la veo, no sé cómo explicarlo, pero sí que es verdad que no la veo inerte a la situación. Y bueno, no hablemos de cuando salen a la calle. El otro día a mí un amigo un amigo me dio 2 besos el segundo día que salíamos y yo literalmente me quedé paralizada, no pude hacer otra cosa, no pude responder. Es más, al día siguiente lo vi, me volví a dar 2 besos y sigo sin saber cómo afrontar la situación de decirle, disculpa, no me des 2 besos, porque me parece entre violento, pero por otra parte, o sea, hay gente que no entiende, no sé, no comprende la magnitud de la situación. Y bueno, era eso, de preguntaros qué opinión tenéis al respecto.
Creo que eso lo ha dicho Teresa Ferrer, el comentario sobre los jóvenes, ¿no? Paco, no, Paco pide la palabra. Bueno, pues yo que no soy joven, me voy a atrever a hablar de los jóvenes. Recuerdo que cuando era joven hice un artículo sobre la sexualidad de los mayores. Y ahora que soy mayor voy a hablar de los jóvenes. A ver si en ese destiempo puedo entender yo algo. Cuando yo era joven nos decían que cuando vayas a la mili ya aprenderás, ¿vale? Afortunadamente ahora no hay mili y entonces pues es un campo donde no aprenderán. Pero había otro campo muy importante donde sí sabía que aprender y yo creo, y en eso yo soy partidario, firmemente partidario, es que el mundo del trabajo enseña mucho, con sus aciertos, sus errores, sus frustraciones, sus alegrías. Y digo el mundo del trabajo que lo relaciono con el mundo de la gente que no puede trabajar, pero que trabajes o que no trabajes, los dos están relacionados con el mundo del trabajo. Yo creo que el mundo del trabajo tiene un principio de realidad que, volviendo a los versos de este joven y empalmando un poco con lo que he dicho antes al principio, hay gente que no perciben, yo digo no perciben porque no creo que haya ahí mala fe ninguna, pero no perciben que un acto inocente y agradable, como puede ser 2 besos, en estos momentos, y ahí cuando hablo del principio de realidad, en estos momentos, pues tiene sus riesgos, ¿no? Yo sí que le diría a esta compañera joven, le diría, cuando venga el joven, como dice, alt, un momento, vamos a dejarlo para después de la pandemia. Tere Carrasco se ha pedido la palabra. Tienes que desactivar el mic ahora. Vale, ya. Yo quería, respecto a lo que ha preguntado Sara, de la gente joven que es lo que no entiende, es que yo tengo una visión y creo que los medios de comunicación, desde mi punto de vista, en un principio, ahora ya no, pero en un principio se enfocaba a que era como una enfermedad que solo atacaba a la gente mayor. Y creo que hay un segmento de la gente joven, una parte, que se ha quedado con eso, que solo ataca a la gente mayor, que es una enfermedad de gente mayor. Es la impresión que yo he cogido de la forma de comunicar que han tenido los medios de comunicación al principio. Y me da la impresión cuando oigo, porque yo, por ejemplo, salí el sábado y el sábado había mucho grupo de niñas de 16, 17 años que es que iban en grupos de 3, de 5, o sea, les daba igual todo. Y los comentarios que se oyen entre ellos muchas veces es una enfermedad que ataca más a la gente mayor o que ataca a la gente mayor. Es una visión mía, creo que va un poco por ahí. No lo sé. Oye, Paco, que te he visto levantar la mano. Sí, dime, Paco. Era por el tema del ejemplo de los jóvenes, ¿no? Yo creo que con los medios de comunicación que hay, no enterarse que esto es una cosa que afecta a todos, y ya no hablo del grado, pero que afecta a todos es porque no se quiere uno enterar. El otro día me contaba una señora, ya mayor, que su hijo fue a un karaoke con 32 años, un grupo de chavales, pues eso, entre 25 y 32 años, y este chaval cogió el virus y murió a los 4 o 5 días, una semana máximo, con 32 años. La novia no lo cogió, no se sabe por qué, ni los demás tampoco, pero en fin. Sí, pues eso, que sí que lo cogió, pero se curaron. Bueno, pero lo que quiero decir que ejemplos de gente joven los hay. Digo que no, si no se quiere enterar porque no puedo decir que no hay información. Cuando se ha acentuado el tema de la gente mayor, es pues yo diría por lo dramático que hay en la residencia de ancianos, donde la estadística se ha cebado.
Pero es un tema estadístico, no es un tema de que unos más que otros, o que unos estén fuera de peligro. Javier. No sé si te puedes quitar el micrófono, Javier. Sí, me ha parecido muy interesante la aportación de esta chica tan joven, ¿no? 21 años o 22 años, creo que dijo. Porque muestra una sensatez que falta en gente mucho mayor que ella, ¿no? No sé si has terminado la intervención o se ha colgado. No se oye. Javier, tienes silenciado. Sí, ahora sí, ahora sí. Decía, bueno, que es decir, la alusión esta a la fragilidad potencial, independiente de la edad, sea uno joven o no, al principio se negaba en ese afán de tranquilización, ¿no? Solo, primero, se decía que era solo una gripe, o que no mataba más que una gripe. En cualquier caso, era un plus de muertes que iba a haber. Después se repetía siempre por parte de Simón que, bueno, que había tantos muertos porque era gente mayor y con patologías previas. Tal. Y empezó a haber gente joven, sana, contagiada y muerta, como se vio en guardias civiles, en policías, en personal sanitario, etc. Claro que puede afectar a todo el mundo. Obviamente, cuanto mayor sea uno y peor esté en su estado de salud, pues más posibilidades parece que tiene, ¿no? Pero es relativo. Y hay algo que se está percibiendo ahora también, y es que había como un postulado, y es que los niños no podían, eran prácticamente inmunes a esta patología, ¿no? Aunque pudieran ser fuentes de contagio. Y sin embargo, lo que se está viendo y se está tratando de negar en la medida de lo posible es que hay, si no mortalidad, sí morbilidad infantil, sobre todo asociada a un síndrome peculiar que es el Kawasaki, ¿no? Que, bueno, es un trastorno bastante molesto, complicado, afortunadamente, de momento raro, pero la RAEFA va en función de lo que crezca la potencial pandemia, ¿no? Lo que quería hacer matizar es algo sobre lo que comentó Teresa en cuanto a test, a la necesidad de test. Eso es lo que nos diferencia de lo que nos debiera diferenciar de 1918. En Corea del Sur lo hacen bien y parece que están, bueno, pues más, no sé, teníamos la sensación de que estaban más atrasados que nosotros, ¿no? Ellos insisten en 3 palabras, o sea, en hacer el test, diagnosticar, ver quién está afectado y cómo está afectado, y llegado el caso, aislar, poner en cuarentena a quien deba estar en cuarentena. Algo muy distinto a lo que apuntaba Teresa del confinamiento masivo. Supongamos que alguien ha pasado el virus y tiene anticuerpos contra él, ¿para qué va a tener que quedarse en casa, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que se está haciendo mal, o no se está haciendo simplemente. Hay 2 grandes grupos de test. Los que diagnostican el material genético del virus, que es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es coger el RNA del virus, amplificarlo por un método ya relativamente, no antiguo, pero bueno, de hace ya bastantes años, que me dio en su día su premio Nobel a quien lo descubrió, a Kai Mullis, fallecido recientemente. Entonces, bueno, se sabe si una persona tiene la presencia de ese virus. E incluso se puede inferir hasta qué punto eso es importante, la carga viral, ¿no? Bueno, ese test es un test muy importante a la hora de diagnosticar la situación, cuando hay síntomas, sobre todo, ¿no? Y tiene el problema de que tiene, pues, sus falsos negativos. O sea, una persona transcurrido cierto tiempo de infección
puede enfermar e incluso enfermar gravemente y tener un test en nasofaringe a la PCR que sea negativo. El test complementario son los anticuerpos. Los anticuerpos se van generando pues, a medida que hay una infección del test y el organismo responde. Entonces, bueno, hay dos, en general, ante cualquier infección, el organismo responde con anticuerpos de distintos tipos, que tienen la misma especificidad hacia lo que van dirigidos, pero que tienen distinta estructura. Son los IgG, IgA, IgM, IgE, en el caso de alérgicos. En el caso de infecciones hay dos grupos de anticuerpos importantes, los IgM y los IgG. También los IgA, que son los de superficies, mucosas, ¿no? Pero bueno, básicamente los que se manejan son IgM e IgG en general en todo tipo de infecciones. Por ejemplo, en hepatitis B, en hepatitis C, SIDA, en todo lo que sea, ¿no? Infecciones bacterianas. Tal. Bueno, aquí esos test los hay de distintos tipos y eso es lo que genera también bastante confusión. Porque hay dos grandes diferencias. Los llamados, por un lado, los inmunocromatográficos, que son parecidos a los test de embarazo. Es decir, son como unas tiras diagnósticas que en vez de sumergirlos en orina como en un embarazo, bueno, se aplica una gotita de sangre, esa gotita de sangre va ascendiendo por capilaridad y es detectada si tiene anticuerpos. Dentro de esos test que nos han vendido en un chino de la esquina, parece, pues lo que se suele medir son anticuerpos totales, no diferencian IgG de IgM. Entonces, en ese sentido, aparte de que en general son malos en el sentido de que son o poco sensibles, dando falsos negativos, o poco específicos, dando falsos positivos, al margen de eso, tendría un interés solamente epidemiológico, pero no de diagnóstico personalizado. Porque lo importante es saber si uno tiene IgM o IgG, que la cosa varía. Entonces, ese tipo de test se realizan por métodos ya también algo antiguos, mucho más adecuados, que son los llamados ELISA, ¿no? Entonces, esos test ELISA sí diferencian, y no solo diferencian, sino que cuantifican los anticuerpos, por un lado de IgM y por otro de IgG. De tal modo que, según las fases de la enfermedad y jugando con la clínica, se puede establecer hasta qué punto una persona ha sido contagiada, por ejemplo, puede tener PCR positiva o PCR negativa e IgM positiva, y hasta qué punto una persona puede considerarse curada dentro de los matices que haya que hacer, ¿no? Porque es posible, parece que es posible la reinfección, pero bueno, si una persona tiene una PCR, la PCR negativa, la IgM negativa y la IgG positiva, es probable que esa persona pueda salir perfectamente a la calle, realizar su trabajo y su vida normal, porque en la práctica está curada o inmune, según los criterios que se utilizan para el conjunto de enfermedades infecciosas. Puede ocurrir que haya un reservorio de virus que se reactive, es posible. Puede ocurrir que se reinfecte. Ha habido casos que sugieren que esa posibilidad. Pero en cualquier caso estamos hablando de posibilidades cerradas. Y eso sí nos daría una idea de cómo está la situación en general y en particular. Con lo cual desconfinaríamos a todos los que pueden trabajar. No habría por qué hacer confinamientos masivos ahora o, como es previsible, ojalá no, secuenciales, sino confinamientos solamente de las personas realmente afectadas y que pueden contagiar y que dejarán de hacerlo pues pasado un tiempo de cuarentena, bueno, que se establezca, sea de los 14 días dichosos o sea más tiempo, ¿no? En Corea del Sur tienen 3 términos, que es test, trace, isolate. Ensayar,
trazar, marcar, o sea, concretar qué persona es, quién es y seguir sus contactos y aislarlo pues hasta que esta persona se cure o al revés, se enferme y haya que ingresarlo, ¿no? Pero es un planteamiento que es individualizado y que los métodos modernos lo permiten. Y que a día de hoy, bueno, en mi comunidad sí se va a hacer ahora, es decir, nosotros nos han citado para la próxima semana para hacer esto. Parece que lo van a hacer de forma, por lo menos con el personal sanitario, de forma relativamente masiva, ¿no? Pero eso se podía y se debería hacer en todo el país. Es caro, obviamente, y tiene sus dificultades, porque no hay un test que sea 100% sensible y 100% específico. Pero a pesar de esas dificultades técnicas, la información que proporcionan es importante. Y aunque sean caros, o sea, mucho más caro es mantener a una persona en la UCI que hacerle test reiterados, ¿no? Es una puntualización que quería hacer nada más. Teresa había pedido la palabra, Teresa Ferrer. Sí, yo había pedido la palabra antes por un tema, pero quiero animaros a que lo que ha dicho está grabado, de todas maneras, sino que se puede, yo lo hemos compartido muchas veces, os animo a que vayáis diciendo la información de los test porque la gente lleva un lío, como no lo podéis ni imaginar. Lleva muchísimo lío y tienes que hablar, Me acuerdo cuando estaba haciendo las primeras... Yo lo siento, pero vuelvo a la historia. Me dieron una zona que es la zona del puerto. Los que conocen Valencia saben que es una zona que era de gente pobre en aquella época. Yo era médico de familia, iba a las casas y tenía que hacer educación sanitaria, no tenía más remedio. Me encontraba las fiebres altas me encontraba burradas, ¿no? Las mantas puestas, no tomaban, vamos. Y entonces, haciendo toda una educación sanitaria, fue como esa zona se convirtió en una de las mejores. El departamento de pediatría trabajaba muy bien. Yo no fui pediatra, pero trabajé en pediatría. Y se convirtió, por medio de la educación que fuimos dando poco a poco, en una de las mejores zonas. Hoy en día es muy fácil que todo el mundo sepa que hay que dar un antipirético, que no hay que poner muchas mantas, que hay que ponernos en agua fresquita. Todas esas historias lo hicimos. O sea que la educación sanitaria es importante. Y yo creo que eso no se está haciendo. Y luego quería hablar antes, o sea, esto os animo a que lo comprendáis primero y que luego lo expliquéis, para que luego se pueda pedir. Y ya está bien, de que estemos tan como si fuera la Edad Media. Y digo Edad Media, lo digo de los niños. Hemos hablado de los jóvenes y yo quería hablar de los niños. Ayer o antes de ayer salió en la prensa 140.000 niños hay en Valencia, la Comunidad Valenciana. Hay más perros que niños. Gatos ya no sé los que hay. Pero los niños, a diferencia de los jóvenes, sí que no entienden. Sí que entienden más lo que está ocurriendo. Captan la angustia del adulto. Se montan ellos su duelo, tienen un duelo. Os digo que los niños tienen un duelo, es algo a tener en cuenta porque esos niños les va a dejar mella. Tienen un duelo, se apañan como pueden. Los adultos no pueden mantener, por mucho que quieran, el 100% ni el 24 horas la alegría que ellos requieren, ni las respuestas que ellos requieren, y por muchas tonterías que nos pongan en la tele de niños felices dándole besitos a los abuelos, que da igual, ellos están haciendo un duelo terrible porque ese es el anuncio de la película. ¿Tú lo entiendes? Dices, sí, pero la muñeca que llevan en la mano no. Y eso es así. Entonces, con respecto a los niños, sí que veo que es una generación, por lo menos hasta los que han nacido en la crisis, pongamos 10 años, que van de crisis en crisis, que da más esperanza que los jóvenes. Pero los jóvenes, yo creo que lo que he dicho antes, que si se utilizara el dolor, es que claro, los métodos de propaganda son muy fuertes, porque totus happy no estamos, narices, ya está bien de decir que estamos totus happy, que el abuelo de 104 años ha salido de la UCI, que ya está bien de que se hacen jugadas de tenis de balcón a balcón, ya está bien de que se cantan canciones, el tenor cantando, el otro con el trombón, que ya está bien. O sea, que se emplee el dolor para que los jóvenes entiendan por el dolor
lo que está pasando. Porque por el dolor lo pueden entender, pero para eso tienen que hacer, no sé, no están tan apegados a los padres, además los odian y ya ni os cuento, las residencias ya ni me meto, porque ahí he escrito todo un libro con 4 personas que hay aquí también. Ya ni os lo cuento. Pero ahí es que están encantados de que se mueran. El Estado ya no tiene que pagar pensiones. La gente coge sus herencias. Si queréis sigo diciendo más maldades, pero hay muchísimas maldades detrás de todas las muertes de las residencias. No solamente es, uy, qué mal está todo. Hay ahí mucha maldad. Estamos en tiempos, repito, de una pulsión de muerte exagerada y tenemos que poner como podamos límites hay que poner. Por eso los test es un límite, las cuestiones del dolor que se lleve a los anuncios o cómo lo puedas transmitir es otro límite, la cuestión de los niños con su duelo es otro límite, los jóvenes tendrían que estar ocupándose de los niños, jóvenes, para que vieran cómo en los niños está todo eso repercutiendo, los maestros también están más desorientados y más perdidos que una tortuga en el mar, porque es imposible que se apañen con todos los críos, estoy hablando de los maestros, de los niños. Y aquí no hay nadie que haga las cosas como toca. Ni los militares se ponen a llevarse a 5, los policías, 5 niños por ahí a pasear. Bueno, me callo. ¿Hay alguna palabra más? Bueno. No veo todo. Brindemos por la vida, quien no tenga vaso que haga como que brinda. Vamos a brindar por la vida. Una sonrisa, por favor, y a brindar por la vida, que la vida tiene que estar. Sigue, Laia, perdona. No, que quería recoger la frase que ha dicho Javier de fiesta perversa, recoger también las palabras que estaba diciendo Teresa un poco a mitad de conversación, de que hay que atender la maldad de las personas, pensar por ahí quizá que el aplauso tiene que ver con aplaudir que el otro se muere y yo no. Y la gente joven quizá por esa cuestión de no querer enterarse está trabajando por ahí. Si no hay más palabras, que creo que no, os diremos la próxima fecha, que será recordar estallido. Y muchísimas, por favor, abrir los micrófonos y hacemos por lo menos un aplauso y nos oímos todos a la vez. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Genial. Gracias y hasta luego. Gracias. Maripaz. Hola. Bonita, deja de grabar, cariño. Gracias a ti.